En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando sobre personas altamente sensibles. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra querida amiga Paula Masa, que como todos sabéis es psicóloga experta en terapia online con más de 20 años de experiencia haciendo terapia, más de 7 haciéndolo de forma online y además es supervisora de los casos y apoyo de todo el equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jota. Muy bien. Encantada de estar aquí, como siempre. Sí, sí, es genial que coincidamos otra vez para hablar otro día más de salud mental. Además, hoy me noto especialmente sensible y, y bueno, como habréis leído, los que habéis leído el título del capítulo, hoy vamos a hablar de las personas que son altamente sensibles, que se denominan PAS, ¿no? ¿Es así? Es ese estilo de personalidad paz, efectivamente. Personas altamente sensibles. Genial, pues si quieres, empieza contándonos qué significa, ¿no? Esto que estamos diciendo, ¿no? De una personalidad paz. La personalidad altamente sensible se caracteriza por ser personas que tienen su sistema nervioso especialmente receptivo a los estímulos, ya sean sensoriales, emocionales y con una gran capacidad de profundizar en el procesamiento de la información que reciben. Mm, vale. Y Esa es la definición de paz de personas altamente sensibles. Es importante destacar cuando hacemos esta definición que no se trata de una patología, no se trata de un problema, sino simplemente de un rasgo o una serie de rasgos de la personalidad. En torno al 15-20% de la población son personas que tienen este rasgo de personalidad, estos rasgos de personalidad y bueno, principalmente se apoyan en cuatro pilares fundamentales para llegar en cierto modo a esta definición. Son personas que, como te decía, tienen una gran capacidad de profundizar en su procesamiento. Es decir, son personas que no se quedan simplemente en la superficie, sino que van hasta lo más hondo, ¿no? de la información que les llega hasta lo más profundo y en eso se basa su procesamiento, lo cual puede llevar un poquito más de tiempo el procesar. Sin embargo, son personas que también se abruman con facilidad ante los estímulos sensoriales, son personas que les pueden molestar mucho los ruidos, que les pueden resultar incómodas las multitudes, que son muy sensibles a los olores, por ejemplo, eso a nivel sensorial. Son personas que también se caracterizan por disponer de una gran empatía, una capacidad para detectar lo que está sintiendo el otro e incluso para acompañarle en lo que está sintiendo. Y son personas que, bueno, también tienen como una gran sensibilidad a las sutilezas, es decir, tienen una gran capacidad de detectar los detalles y por tanto también pues de poder observarlos y poder proporcionarlos. Vaya, digamos que estos son los cuatro pilares fundamentales de la personalidad altamente sensible. la salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. ¿Y tiene que tener todas estas características o una persona podría considerarse paz
solo con alguna de estas características. Como rasgo de la personalidad, al final hay grados, ¿no? O sea, tenemos una tendencia, como en todos los perfiles de personalidad que existen. No tenemos por qué cumplir todos los criterios, podemos aproximarnos en mayor grado o en menor medida. Ujú. ¿Y por qué no nos pones algún ejemplo así de una característica que digamos, mm, si me pasa esto, soy paz? Hombre, solo porque te pase algo en concreto, no podríamos decir que seas una persona altamente sensible. Pero sí, si te encuentras a lo largo de tu vida con varias de estas circunstancias o condiciones que te he explicado antes, ¿no? Por ejemplo, una persona con una alta sensibilidad es, pues, como te decía, personas muy empáticas, personas que sienten mucho, que son capaces de detectar lo que están sintiendo a los demás. Tienen una gran capacidad también creativa, tienen una gran imaginación también. Y por tanto son personas muy adecuadas para dedicarse, por ejemplo, a determinadas profesiones, como puede ser en el campo de la psicología, en el campo de la educación, en el campo de la asistencia o atención en general a las personas, atención al público, por ejemplo, e incluso en el mundo de las artes. ¿Qué más podría decirte que para que podamos identificar? Bueno, pues que son personas que a la hora de procesar la información, como decíamos antes, profundizan mucho en ello, lo cual también les puede llevar un tiempo. No significa que sean personas débiles, no significa que sean personas que porque sean más sensibles sufren más. Son personas que quizás necesitan hacer un importante trabajo en la regulación de sus emociones, efectivamente, pero tienen una alta inteligencia emocional, una gran capacidad de desarrollar una inteligencia emocional, lo cual les puede permitir gestionar determinadas situaciones con mayor facilidad que otras personas que no son altamente sensibles. Precisamente la sensibilidad lo que hace es alertarnos, alarmarnos, informarnos de que algo está pasando en nuestro entorno, ¿no? Entonces, precisamente son personas que detectan antes cuando hay que reaccionar, son especialmente reactivas. Son personas que también precisamente porque vivimos en una sociedad quizás más tendente a la racionalización y a no tanto la parte emocional, se han visto más enfrentadas a determinadas dificultades y determinadas vicisitudes. Esto ha hecho que hayan desarrollado estrategias y herramientas y capacidades especiales para poder enfrentarse y afrontarse a las dificultades que nos presenta la vida. Vale. ¿Hay alguna forma de que delante de una persona que tenga este rasgo de ser paz, tú puedas pensar que lo es porque le veas estas características que dices, más cuidador, ¿no? Por esas cosas que decías antes, que tenga estas Ujú. capacidades, o que ante algo que ocurre parezca que su reacción es mayor que la que tiene otra persona porque pueda ser más sensible, o Ujú. no va por ahí. Sí, podría ser que estés con una persona, pues eso, ante un sonido que no te esté resultando a ti particularmente molesto y esta persona, por tener una alta sensibilidad, le esté abrumando el ruido o el sonido que hay a su alrededor, al igual que puede sentir un olor especialmente o pueda estarse sintiendo también abrumado por una multitud, quizás, entre otras cosas. Yo creo que lo mejor para saber que estás cerca de una persona altamente sensible es que la persona te lo diga, porque es muy importante en las personas que son altamente sensibles que también aprendan a establecer sus límites, a encontrar sus momentos de autoprotección, que se sepan proteger, que sepan encontrar los espacios en los que ellos se encuentran
más a gusto, que busquen esa manera de adaptarse. Entonces, son personas que creo que en ellas, si la comunicación siempre es importante, en ellas especialmente ha de convertirse en una herramienta esencial. En el momento en el que tú has identificado que puedes ser una persona con alta sensibilidad, es importante que se lo comuniques a las personas de tu entorno para que también sepan entender y comprender qué es lo que en determinadas situaciones pueda estar significando tus reacciones. Que no significa que lo estés pasando peor o mejor, simplemente que quizás tengas unas reacciones diferentes por esa profundización en tu procesamiento, por esa hipersensibilidad en general. Vale. ¿Y la forma de relacionarse de estas personas con otras personas difiere en algo? ¿Hay alguna característica que haga que por todo esto que comentas, ¿no? Por esta distinta sensibilidad, que lo haga diferente? Sí, bueno, hay estudios que demuestran, Jota, que las personas altamente sensibles son personas más introvertidas. Y esto puede resultar un tanto contradictorio, un poco paradójico, ¿no? Con lo que estamos diciendo. Porque, bueno, por un lado, si son personas más empáticas, que disponen de unas habilidades sociales, lo esperable sería que no tuvieran dificultad para relacionarse con las personas y tendieran a ello. No es que tengan dificultad para relacionarse con las personas, pero es que al final se ha demostrado que son personas más selectivas. Son personas que valoran más la calidad, no tanto la cantidad. Y si por otro lado nos vamos a la parte de que les abruma ciertos estímulos que puedan estar en su entorno, como son los ruidos, como son los olores, como son a la hora de decidir y elegir relacionarse con gente, preferirán hacerlo de una manera pues más exhaustiva, con más cuidado, con más detalle y más rigurosidad, digamos, ¿no? Con más meticulosidad incluso. Por tanto, bueno, no van a de primeras querer relacionarse con un gran grupo, sino que irán poquito a poco. Eso es lo Vale. esperable. Eh, si hay alguien que está escuchándonos ahora y empieza a sentirse identificado con alguna de estas cosas que dices, podría no saber qué es PAS. O sea, la gente que es PAS es probable que no lo sepa, bueno, que ha vivido ciertas circunstancias de las que estás comentando, pero que no se identifique con esta etiqueta, ¿no? Que al final es una etiqueta lo que estamos haciendo. ¿Hay algo que esa persona que lo está descubriendo ahora pueda decir, anda, esto me pasa a mí, puede que sea yo? Si lo descubres, ¿hay algo que debas analizar o estudiar o modificar para sentirte mejor, para desenvolverte mejor con tu entorno? Sí, bueno, lo primero quisiera matizar en el hecho de que no sea una etiqueta, que no se convierta en una etiqueta, que no somos o somos paz, sino que existen grados y que existe una mayor o menor proximidad a este tipo de personalidad. Como en todos los perfiles de personalidad, podemos cumplirlo en mayor medida o en menor medida, como te decía antes. Entonces, es importante, por ejemplo, la persona que se está identificando con lo que estamos contando hoy, por lo menos para que se entienda, para que comprenda por qué en determinadas situaciones quizás no se sienta tan adaptado o adaptada. Por ejemplo, pues eso, mis amigos van a discotecas y yo, sin embargo, no soporto estar en una discoteca porque me molesta el ruido, porque me molesta la gente, porque huele mal, quizás, ¿no? O porque no me gusta el olor que puedo percibir o sentir en la discoteca, y en realidad es que lo que pasa es que estoy sintiéndolo con una mayor intensidad. Que te entiendas en este sentido, que te conozcas, es muy importante. Como siempre, el autoconocimiento es esencial. Ya sabemos que es uno de los elementos principales de nuestra inteligencia emocional. Entonces, lo que pueden hacer las personas que identifican, que disponen de esta personalidad altamente sensible, es recurrir a muchas técnicas y medidas de autocuidado. Son personas que han de protegerse,
que han de cuidarse y como te decía antes, por medio de la comunicación es importante que establezcan sus propios límites, que identifiquen muy bien en qué espacios son los que mejor se sienten y que tiendan a proporcionárselos y a buscarlos, que sin embargo, si no pueden estar en esos espacios en los que mejor se adaptan, que también aprendan a regular lo que les supone ese sufrimiento. En general son personas que han de estar especialmente trabajadoras en la regulación emocional, han de saber muy bien regular sus emociones, pero también te digo, son personas que aprenden, que tienen bastante capacidad de aprendizaje para la regulación emocional, porque insisto, tienen un gran potencial en la inteligencia emocional. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, trabajar con personalidades altamente sensibles cuando llegan a consulta me resulta muy fácil, me resulta muy cómodo, porque sea cual sea el motivo de consulta, sea el problema con el que vienen, obtenemos una alta probabilidad de éxito en las terapias, precisamente por la capacidad que tienen de entender, de identificar emociones, de ponerse en el lugar de otros, incluso. Son personas que funcionan muy bien cuando se les ponen ejemplos y cuando les intentas ver desde fuera determinadas situaciones para comprender y analizar. Mm, Creo que esas son un poco las medidas principales que han de seguir. Si quieres te resumo un poco eso del autocuidado, el proporcionarse y saber poner sus propios límites. Mm, Trabajar, por tanto, la comunicación y la comunicación asertiva, como siempre, que es la que mejor funciona, y trabajar mucho la regulación de sus emociones. No hay que dejar de decir que técnicas como la meditación y ejercicios como el mindfulness siempre les van a servir de grandísima ayuda. Ujú. Parece que tienen un pequeño poder, ¿no? Que tienen algún Sí, tipo de sí. ventaja con respecto a las personas que no son paz. Tienen Eh, ventajas, tienen inconvenientes. La persona que se identifica como paz, en un principio, si acude a terapia, por ejemplo, porque no entiende lo que le está pasando, suele ser más bien por los inconvenientes que les proporcionan. mm, ¿Cuáles serían estos? Si podemos así destacar algunas ventajas y algunos inconvenientes. Bueno, los inconvenientes, pues a veces la dificultad para la adaptación. Como te decía, a veces te sientes un poco desadaptado porque en general el resto de las personas aguantan, soportan, están en determinadas situaciones e incluso disfrutan y a lo mejor tú te estás dando cuenta que no lo estás disfrutando tanto y simplemente puede ser por lo mucho que te abruman los estímulos que puedan estar alrededor, ¿no? Por ejemplo, este podría ser un gran inconveniente. La profundidad en el procesamiento también podría ser un inconveniente en determinados momentos porque puede hacer que precisamente por esa profundidad quizás se produzca una mayor tardanza a la hora de procesar determinadas situaciones y no sabiéndose que se tienen que proporcionar ciertos tiempos, pues a lo mejor consideren que no están sabiendo o que no están siendo capaces de entender una situación, cuando más bien luego es todo lo contrario. La entienden, consiguen entenderla mucho y con una gran meticulosidad y detallismo. Em, bueno, como consecuencia de todo esto, pues al final son personas que pueden, no sabiéndose entender, no conociéndose bien, no sabiéndose gestionar, pues les puede acabar generando estados de ansiedad e incluso en algunas ocasiones hasta incluso estados depresivos. Pueden ser más tendentes quizás también a pensamientos obsesivos, a rumiaciones, a dar muchas vueltas a las cosas en ese afán por procesar o en ese afán por comprender, pero no son personas especialmente irascibles como podríamos suponer en un principio, no son los famosos ofendiditos que muchas veces se confunden, ¿no?, con las personas altamente sensibles. En realidad, creo que es importante también diferenciar que una persona altamente sensible no es una persona que tiene dificultades para madurar, que muchas veces puede llevar a una cierta confusión. Luego, sin embargo, las ventajas, pues también te las mencionaba antes, son personas que tienen una creatividad, una alta capacidad de creación, de imaginar, de
conectar con otras personas por esta sensibilidad y en eso es algo que deben de ser muy conscientes también para poderlo potenciar y sacarle todo el fruto que se le pueda sacar a ese poder tan importante como tú has dicho. Ujú. Sí, me estaba preguntando si esto le pasa más o menos en el mismo porcentaje a hombres y a mujeres, o hay eh, algún tipo o sea, algún sexo que le ocurra más, que sea más propenso a ser paz. Teniendo en cuenta que es un término que se viene acuñando desde los años 90, es decir, relativamente reciente, en realidad todavía no existen los estudios suficientes como para poder hacer esta diferenciación. Sí que se observa una mayor tendencia en mujeres que en hombres, pero todavía se desconoce realmente si esto es así, si existe esa mayor incidencia. En realidad, la causa de la personalidad altamente sensible tiene un origen genético. Existen genes de alta sensibilidad, ¿no? Que así se denominan, que en interacción con el ambiente al final conforman esta personalidad. Entonces, bueno, sí es esperable que dependiendo de los géneros y un poco de las circunstancias de vida de cada uno, podamos haber desarrollado, independientemente de la presencia o no de este gen, esa alta sensibilidad y a lo mejor es más esperable precisamente por circunstancias sociales, pues que quizás aparezca más en uno de los géneros. De momento se observa que es probable que sea más en mujeres, pero no hay estudios que lo confirmen al 100%. Ujú. ¿Hay algún consejo que debamos darle a las personas que se sienten identificadas ahora mismo o que incluso saben que son paz para que mejoren su vida, para que sean, no sé, tengan una situación mejor en el entorno? Mi principal consejo es que no lo sufran, que no lo sientan como un problema, que no es ningún problema, sino más bien todo lo contrario. Puede ser una fortaleza, puede ser una herramienta, que lo importante es saber identificar dónde está su potencial y que lo sepan adaptar correctamente a los distintos ambientes, a los distintos entornos en los que se encuentren. Para ello es muy importante trabajar el autoconocimiento e informarse y entrenar mucho la inteligencia emocional porque tienen una cualidad para ello. Tú imagínate que te dijeran desde pequeño que tienes una gran capacidad para correr. Sería muy interesante, ¿no? Que te potenciaran, que te enseñaran a correr de una forma muy correcta para poder sacar el máximo jugo de ti, ¿no? Pues esto es lo que estas personas, desde mi punto de vista, podrían hacer, potenciar mucho esa capacidad de sentir, esa emocionalidad y, por tanto, gestionar su inteligencia emocional, entrenarse Hmm. mucho en ella. Me has descubierto hoy un mundo apasionante de detalles. Espero que a nuestra audiencia también, porque saber que hay gente, ya seamos nosotros o sea otras personas, que le afecta de diferente manera, pues ciertas cosas, ¿no? Pues simplemente lo que comentabas de los ruidos, los olores, la cantidad de gente que puede haber en un entorno, incluso, bueno, pues esa empatía que puedes sentir por ciertas cosas o creatividad diferente que podemos tener. eh, para entendernos nosotros mismos o poder entender, ¿no? A la persona que tenemos enfrente y que no todos somos iguales o percibimos las cosas de la misma manera. Evidentemente. Eh, Muchísimas gracias, Paula, por este podcast de hoy. Espero verte muy pronto en otro capítulo. Gracias a ti, Jota, como siempre. Chao, chao. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.